dimensionados sufrirán una deflexión bajo estas condiciones, causando repetitivos fallos en los sellos mecánicos. Incluso con anillos de empaquetadura, ejes débiles repercutirán en fugas excesivas, difíciles de controlar. Las normas más internacionales limitan de deflexión de eje a 2 milésimas de pulgada o 5 centésimas de milímetro en las caras del sello mecánico, y esto puede ser calculado mediante el uso de una complicada fórmula matemática. No obstante, podremos calcular la deflexión máxima existente en la línea central del impulsor mediante el uso de esta sencilla ecuación, donde F es la fuerza radial sobre el impulsor, E es el módulo de elasticidad de material del eje, L es la distancia entre la línea central del impulsor y la del rodamiento, S es la distancia entre las líneas de centraje del rodamiento, siendo I el momento de inercia. Desafortunadamente, esta fórmula es poco valor para el operador, el cual ya tiene la bomba en la instalación. El cálculo de la fuerza F requiere datos empíricos que únicamente son disponibles por el diseñador de la bomba. Un método mucho más práctico ha sido establecido, omitiendo el área entre los rodamientos. Haciendo esto, la forma se simplifica, calculando la deflexión sufrida por un eje en voladizo sin soporte. Aplicada al eje de la bomba, el efecto que puede causar esa porción de eje por detrás del rodamiento radial es ignorado. Por esta razón, el valor obtenido de deflexión del eje no es exacto. Sin embargo, aporta una indicación válida en cuanto a la rigidez del eje comparándolo con otro eje en la misma situación. Cuando mayor rigidez tenga el eje, menor posibilidades de deflexión existirán. Ampliando esta relación para incluir los componentes individuales del momento de inercia, obtenemos lo siguiente. Simplificándolo aún más, eliminaremos todos los valores constantes, asumiendo que todos los impulsores de las bombas estarán sometidos a fuerzas radiales similares y que los materiales de sus construcciones también son iguales. L al cubo dividido por D a la cuarta produce la relación conocida como factor de flexión del eje. La validez del factor de flexión puede ser fácilmente establecida mediante la comparación del eje no soportado de una bomba con un trampolín. La cantidad de movimiento al final del trampolín dependerá de su longitud y de su espesor. La deflexión disminuye cuando la longitud no soportada del eje, L, es reducida. La deflexión disminuye cuando el grosor D se incrementa. Consecuentemente, un valor pequeño del factor de deflexión identificará un eje robusto, mientras que un alto valor de este factor indicará un eje de débil construcción. Es importante advertir que la camisa protectora de un eje no aporta rigidez, a no ser que dicha camisa sea instalada en el eje a presión. Como esto no es normal en las bombas de proceso, el diámetro del eje por debajo de su camisa debe ser el diámetro utilizado en el cálculo de factor de deflexión. En algunas aplicaciones, las vibraciones de una bomba son inevitables, tales como cuando un tanque debe ser vaciado periódicamente. Bajo estas condiciones, cavitación y aspiración de aire ocurren constantemente. Es decir, un factor de deflexión mínimo nos asegura la habilidad de la bomba para resistir a los aspectos negativos que dañan el equipo, incluso diseños de carcasa con voluta doble, que no son afectados por fuerzas radiales no equilibradas. La práctica nos indica que un valor de 75 o inferior debe mantenerse para el factor de flexión del eje, cuando trabajamos con pulgadas. En el sistema métrico el valor será 3 o menor. Estos valores nos garantizan la rigidez del eje capaz de resistir la deflexión y soportar los efectos de la vibración. En ambas situaciones, las tensiones en el sello mecánico y en los rodamientos son altamente reducidas, contribuyendo a una extensa vida para ambos, el sello y los rodamientos.